Quiero saludarte y espero que para ti este pueda ser un nuevo día caminando en la presencia de Jesús. Permite que el Señor te acompañe y que sea ese guía que tanto necesitas para tomar decisiones, para encontrar en Él sabiduría y que su palabra sea para ti hoy y cada día ese alimento celestial que tanto necesitas y por el cual puedes crecer cada día en tu experiencia con el Señor. Y es por ello que como ministerio Permaneced en mí entendemos de la importancia, de la relevancia que debe tener la palabra de Dios para nuestra vida. Y tal es así que nos impulsa cada día a compartir estas reflexiones en el principio con Dios, tomando el libro de Génesis como texto principal para poder extraer enseñanzas de las vivencias, de las historias, de los personajes bíblicos. En este caso estamos compartiendo al patriarca Abraham, al padre de la fe, al amigo de Dios, según lo que dicen las Escrituras acerca de él. Y quedamos en este recorrido allí en el capítulo 18, donde nos encontramos a Abraham con aquellos 3 visitantes celestiales, quienes habiendo dialogado con Abraham, a partir del verso 16, se proponen seguir el camino y dice que el destino de ellos es Sodoma. Pero allí dice que por un momento Abraham los acompaña y el Señor le confía a Abraham cuáles serán sus próximas acciones. Versículos 20 y 21 menciona allí el Señor: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dios le declara a Abraham que Sodoma, Gomorra, las ciudades vecinas, habían llegado al límite de la tolerancia. Sus pecados se habían agravado en extremo. Ya se había mencionado en el capítulo 13, versículo 13, que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Y ahora vemos que en el capítulo 18, verso 22, menciona que se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Señor. Y esto es claro cuando nosotros entendemos de que en el versículo 2 dice que llegaron 3 varones a la casa, al hogar, a la tienda de Abraham. Y en el capítulo 19, versículo 1, dice de aquellos varones que llegaron a Sodoma, dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Eran 3 los que estaban con Abraham, pero fueron 2 los que llegaron a Sodoma. Esto tiene sentido cuando nosotros leemos en el capítulo 18, versículo 22, que Abraham estaba aún delante de Jehová. Y esta es una evidencia contundente de que Abraham estaba en la misma presencia de Dios, que ese tercer varón que lo visitó era el mismo Dios del cielo. Y al conocer a Abraham lo que Dios tenía pensado hacer, versículo 23, se acercó y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Abraham entiende de que Dios es un Dios de amor, de misericordia, de compasión. Y aunque claramente el Señor tenía que juzgar a los impíos, no obstante, Abraham se propone interceder por aquellos justos que podría haber en aquellas ciudades. Versículos 24 en adelante dice: quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir el justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Versículo 26, el Señor le responde: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y los versículos siguientes dicen que Abraham sigue intercediendo delante de Dios. Y le dice: Señor, quizás sean 45, o quizás 40, o 30, o 20, o 10. Y cada vez que Abraham intercedía por las personas justas que pudieran haber en aquel lugar, el Señor le confirmaba
cada vez que, por amor a ellas, Él perdonaría la ciudad. Y los versículos 32 y 33 mencionan que Abraham llegó a interceder hasta por lo menos por 10 personas justas, de las cuales el Señor estaría dispuesto a perdonar aquel lugar. Y dice que el Señor, después de haber hablado con Abraham, se fue y Abraham volvió a su lugar. Aquí vemos a un hombre de Dios que, teniendo el privilegio de hablar con el Dios del cielo, se atreve a interceder por el hombre, porque él confía que su Dios es un Dios de amor, que es un Dios que extiende su misericordia, que está dispuesto a escuchar. Es por ello que esta actitud de Abraham es una enseñanza y una invitación a que también nosotros podamos presentarnos delante de Dios para interceder por aquellas personas que más lo necesitan. Claramente tú tienes familia, amigos, conocidos, los cuales necesitas y debes presentarlos delante de Dios en oración, clamando por ellos para que el Dios del cielo tenga misericordia de sus vidas. Este mundo de hoy está viviendo como en los tiempos de Sodoma, en el pecado, en la corrupción, en la violencia, pero aún así en este mundo hay personas, hay hijos de Dios que aún necesitan tomarse de la mano del Señor, que aún el Señor puede extender su misericordia para salvación de ellos. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, tenemos a Jesús orando a Dios, una oración de intercesión por sus hijos. Y en el versículo 15 le dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esto demuestra de que el mal es una realidad en este mundo. Solamente cuando venga el reino de Dios, en la venida de Cristo, el mal no existirá. Mientras tanto, el mal será una realidad presente en este mundo. Es por eso que Jesús no ora pidiéndole a Dios que quite lo malo. Ni siquiera le pide a Dios que quite a sus hijos de este mundo de maldad. Lo que Jesús pide es: guárdalos en este mundo del mal. Y esto demuestra de que en ocasiones oramos de manera equivocada, pidiendo de que Dios quite lo malo de este mundo, cuando en realidad debemos orar para que Él nos cuide de lo malo que en este mundo existe. Y que también, al igual que Abraham y al igual que Jesús, puedas ser un intercesor delante de Dios. Te dejo un caluroso abrazo y Dios mediante nos encontramos mañana para seguir compartiendo en el principio con Dios.